Debido a la intervención física en las carreteras de la red vial fundamental, se observan una serie de interferencias al interior de los offsets constructivos, tales como terrenos, mejoras de infraestructura o agrícolas y actividades económicas de las poblaciones circundantes a la carretera. Este aspecto obliga a la Administradora Boliviana de Carreteras a tomar acciones concretas para la compensación de dichas afectaciones. En este marco, se debe destacar que el presente manual está basado en la experiencia acumulada de estos últimos años en base al análisis de los resultados de la liberación del derecho de vía de diversos proyectos ya ejecutados y tienen como objetivo establecer procedimientos claros, estandarizados, aplicables a todos los proyectos viales en ejecución y que son parte de la red vial fundamental. El objetivo general del presente manual es liberar el derecho de vía de las carreteras de la red vial fundamental, generando el menor impacto socioambiental, proporcionando a profesionales de la Administradora Boliviana de Carreteras y empresas prestadoras de servicios los lineamientos, criterios e instrumentos metodológicos específicos en las áreas agronómica, infraestructura, física, legal, social y arqueológica para las etapas de preinversión e impresión de proyectos viales, procurando que la compensación en favor del afectado sea justa en iguales o mejores condiciones a las inicialmente identificadas, precautelando de la misma manera la economía del Estado, así como el cumplimiento de normas nacionales, políticas sociales ambientales y de protección al patrimonio cultural boliviano. Los objetivos específicos del presente manual son, primero, establecer las actividades a realizar y los productos a presentar para la elaboración del PRP en la etapa de preinversión, así como para la liberación del derecho de vía en etapa de inversión. Segundo, establecer las metodologías de trabajo de las áreas social, legal, agronómica e infraestructura aplicables al proceso de liberación del derecho de vía. Tercero, establecer los ámbitos de intervención, criterios de evaluación, requisitos y documentos de respaldo en cada una de las áreas que integran el programa de reposición de pérdidas para la liberación del derecho de vía. Cuarto, identificar las actuaciones del área de arqueología según las normas patrimoniales en vigencia. El ámbito de aplicación del presente manual es de cumplimiento obligatorio para la liberación del derecho de vía en proyectos de la red vial fundamental y proyectos estratégicos administrados por la Administradora Boliviana de Carreteras. Su aplicación le corresponde en primer lugar a la Administradora Boliviana de Carreteras en sus niveles nacional y regional y a las empresas prestadoras de servicios de proyectos de infraestructura vial, así como las instancias que realizan el control y seguimiento al proceso de liberación del derecho de vía. El marco general del presente manual establece que la planificación de la liberación del derecho de vía está dividida en tres etapas principales. La primera etapa se refiere a la revisión de la información secundaria y diagnóstico en campo. La segunda etapa al trabajo de campo en sí, con el relevamiento de información primaria y o recolección de documentación. Y a la tercera etapa, a lo que se refiere en el trabajo de gabinete, procesamiento, sistematización y análisis de la información correspondiente. El marco general del presente manual establece que para la preparación del programa, el equipo del programa de reposición de pérdidas de las empresas prestadoras de servicio deben coordinar en forma constante con el área de diseño y medio ambiente, desarrollando una comunicación continua con los profesionales de estas áreas a fin de no generar conflictos sociales o demoras en la liberación del derecho de vía. El programa de reposición de pérdidas deberá comprender las medidas destinadas a asegurar que la población del área de influencia del proyecto reciba la información adecuada acerca del programa y sus alcances, así como la planificación de los procesos de socialización del proyecto en términos de diseño, impactos positivos y negativos, así como los alcances de la metodología de trabajo de la liberación del derecho de vía, entre otros. Finalmente, los resultados del presente manual establecen que en fase de preinversión tenemos a la memoria del programa de reposición de pérdidas como capítulo de ley A, que establece la presentación de resultados y acciones a seguir en la etapa de ejecución del proyecto. Establecemos un presupuesto total del programa de reposición de pérdidas. En fase de inversión, el resultado principal son los expedientes de afectaciones aprobados y posteriormente compensados, los cuales son los documentos e informes de las 4 áreas
agrícola, social, legal e infraestructura, además de la elaboración del resumen ejecutivo sobre los dictámenes y la definición de la forma de compensación. El tema social en los procesos de liberación de derecho de vía es un componente muy importante. La evaluación social consiste en establecer criterios de vulnerabilidad de los posibles afectados en el proceso de liberación de derecho de vía. Para esta evaluación social se consideran factores sociales, económicos y técnicos y se valora los posibles riesgos a los que están sometidos los afectados. En este análisis establecemos varios factores de vulnerabilidad de los afectados identificados, como son criterios de familias numerosas, personas adultas mayores, personas solas, personas o familiares con discapacidad dentro de las familias. Y un tema importante en este análisis es los ingresos que perciben las familias. Entonces, estos factores se cruzan con las afectaciones que van a ser ocasionados en el proceso de liberación. El proceso de evaluación social tiene dos etapas. Una, la que la llamamos el diagnóstico de campo, que se realiza en el área de influencia del proyecto. En esta fase identificamos, en el caso de poblaciones rurales, las características que tienen las poblaciones, dependiendo si son comunidades indígenas, comunidades campesinas, interculturales y según las regiones. Se coordina con las organizaciones naturales de estas comunidades y se hacen reuniones, eventos de socialización de lo que va a implicar todo el trabajo del relevamiento de información y después el proceso de campo. Se llenan instrumentos de diagnóstico donde se recaban la información referida a factores sociales, económicos, tipo de afectaciones, con este material recolectado en campo se pasa a la fase de gabinete, donde elaboramos los formularios específicos que incluyen ya un análisis y una valoración y donde se establecen los criterios de vulnerabilidad y se establecen categorías de vulnerabilidad. En este caso tenemos dos categorías de vulnerabilidad que son baja y alta. Dependiendo de los niveles de afectación pueden establecerse vulnerabilidad alta en el caso de afectaciones a vivienda parcial o total. Implicarán reposición de los inmuebles en este caso. Después como les dije, se hace el análisis de vulnerabilidad y se establecen los dictámenes. Esto en coordinación con el área de infraestructura. La liberación de derecho de vía de la red vial fundamental de carreteras consiste en la adquisición de bienes de propiedad, posesión de buena fe o de uso para fines de dominio público, bajo responsabilidad institucional de la Administradora Boliviana de Carreteras. La ABC, como encargada de la liberación, podrá ejercitarla por sí o a través de terceros contratados o autorizados. El procedimiento de liberación de derecho de vía en la legislación boliviana tiene como fundamento la Constitución Política del Estado, la Ley número 3507 de creación de la Administradora Boliviana de Carreteras, la Ley 165 General de Transporte, la Ley 966 del Registro Público de Dominio Vial y los decretos 25.134 y 28.946. A continuación, se enuncia la ley conexa aplicable a la liberación de derecho de vía. El área legal, en base a la documentación presentada,
Determina la condición legal del afectado sobre la tenencia del predio. Esta puede ser propietario o poseedor. El propietario. La propiedad, conforme establece el artículo 105 del Código Civil, es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Es decir, el propietario es el titular de un bien inmueble que tiene el poder de disposición del mismo. A diferencia del poseedor, la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. Las superficies que se consideran con posesión legal de acuerdo a la ley 1715 en proceso de saneamiento son aquellos que han estado en posesión a partir de su promulgación, que es el año 1996. Concordante con la ley 3545 que modifica la ley 1715, esta debe ser de manera pacífica, continuada y sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos. Los requisitos para determinar el derecho propietario del afectado es el título de propiedad otorgado por el INRA resultado del proceso de saneamiento, siempre y cuando el INRA no hubiera respetado los 50 metros del derecho de vía. El folio real o información rápida de derechos reales actualizada a nombre del titular del predio. Escrituras públicas actualizadas debidamente registradas en derechos reales. Título ejecutorial otorgado por el ex Servicio Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización en aquellos sectores donde no hubiera ingresado el saneamiento. Y, en caso de representar a varios afectados, un poder bastante insuficiente que otorgue al titular o al representado para que los otros copropietarios firmen el acta de acuerdo y el documento privado. Cuando el predio se encuentre en un área urbana, los afectados deberán presentar la misma documentación de derecho propietario, adicionando la escritura pública actualizada debidamente registrado en derechos reales, el plano catastral otorgado por el municipio correspondiente, el certificado también otorgado por el municipio que determine que este predio se encuentra dentro de la mancha urbana, la ley u ordenanza municipal de homologación de la mancha urbana y cuando corresponda el cambio de uso de suelos. Para diferenciar los predios que se encuentran en área urbana y rural, hay una leve diferencia en la documentación. Los predios urbanos tienen características urbanas, están dentro de las manchas urbanas y tienen varios o algunos servicios básicos. Y la diferencia de los predios rurales es que su vocación es agrícola o ganadera, se encuentran dentro de las áreas rurales y estas se respaldan en los títulos otorgados por el INRA, o los que no hubieran entrado al proceso de saneamiento son válidos los títulos del ex Servicio Nacional de Reforma Agraria o de colonización, y las viviendas se encuentran en áreas dispersas. Pasamos a explicar la metodología legal que se aplica en la liberación de derecho de vía. En la etapa preliminar se realiza la información primaria y secundaria, que esto consiste en el DBC, los términos de referencia, políticas operacionales de los organismos financiadores cuando corresponda y otros, ¿no? Asimismo se debe hacer el reconocimiento de campo en toda el área de influencia del proyecto. Se debe solicitar la información del INRA, tanto gráfica como legal, para poder determinar si el saneamiento ha respetado los 50 metros del derecho de vía o si hay algún predio que aún no se ha sometido a proceso de saneamiento. Asimismo, se realizan reuniones de coordinación con las autoridades locales y afectados para informar sobre el proyecto, los beneficios y los posibles impactos que podrá ocasionar la construcción de una carretera. Asimismo, se informa la documentación que debe presentar cada afectado, se organiza y se programa las visitas a campo para el relevamiento de información. En estas reuniones se debe elaborar actas que
se constituirán en notificaciones de carácter general. El área legal, en la primera etapa, realiza el diagnóstico y la planificación de acuerdo a la información obtenida en la etapa preliminar y planifica el trabajo de campo en coordinación con las otras áreas y con los directos involucrados. En la segunda etapa debe realizar el relevamiento de campo, que esta es con el llenado de las fichas y formularios que consisten en la ficha legal, el acta de acuerdo, el certificado de posesión cuando corresponda y otros documentos de acuerdo a la necesidad. Finalmente, en la tercera etapa, que es la etapa de gabinete, el profesional abogado deberá procesar y analizar la información recolectada. Esta información servirá para poder determinar la condición del afectado, que es propietario o poseedor, y para poder determinar la tenencia del predio. Y de esta manera poder emitir un dictamen. El expediente del área legal debe contener la ficha de catastro legal, la documentación de identidad de la persona natural o jurídica, el acta de acuerdo o preacuerdo, si es en etapa de inversión o preinversión, la documentación que acredite la tenencia del predio, el derecho propietario o la posesión, otros documentos de acuerdo a la necesidad del predio, del sector, de las características del proyecto, el informe legal y el documento privado. Dentro de los criterios y requisitos de evaluación en el componente de infraestructura, tenemos la determinación del uso espacial que se le da a las afectaciones, de acuerdo a la planificación territorial en los sectores que afectamos. Posteriormente, otro criterio es el de la funcionalidad. La funcionalidad es la relación de las partes de un todo como un hecho arquitectónico. El responsable debe determinar si la afectación es parcial o total. Este dato es muy importante porque en coordinación con el especialista social del equipo PRP va a determinar el grado de vulnerabilidad en esta afectación. Otro aspecto, otro criterio importante es el del sistema constructivo. El sistema constructivo son las características técnicas, los materiales, equipos, manos de obra que se emplea para hacer las edificaciones. Es importante que el especialista en infraestructura conozca muy bien estos aspectos para poder obtener los avalúos con una mayor precisión. Posteriormente está el tema del terreno. El terreno es importante definirlo con el área legal para ver el tema de documentación y derecho propietario. Y el especialista tiene que determinar si la afectación de terreno se encuentra en un área urbana consolidada o una en transición. Este dato es muy importante porque los métodos que se utilizan para la determinación del costo por metro cuadrado en estos sectores es diferente. Y posteriormente, para obtener los avalúos de las afectaciones, debe utilizar el método de precios unitarios, ya que este es el método más preciso que se tiene en el momento para la determinación de las indemnizaciones o compensaciones de estas mejoras. Dentro del área de infraestructura, como primer paso o como primera actividad, los responsables del área física de las empresas encargadas de la liberación de derecho de vía deben recopilar la información concerniente al proyecto, ya sea de estudios anteriores en el mismo DBC o algunas condicionantes que dan los organismos financiadores. Con esta documentación, el consultor encargado de realizar la liberación de derecho de vía va a poder iniciar su trabajo, que es el trabajo de campo. Dentro de lo que es el trabajo de campo, los especialistas deben realizar el llenado de las fichas de campo 1, 2 y 3 en el área de infraestructura, que están referidas básicamente a la ubicación de la afectación en relación al eje de diseño aprobado que se tiene en el proyecto. Hay que recabar también información general, como son progresivas coordenadas, que deben ser concordantes con las demás áreas dentro del equipo PRP.
Posteriormente tiene que hacer una identificación, una medición de las mejoras que se ven afectadas, tiene que identificar los materiales con los que con lo que está construido estas afectaciones, y dentro de lo que es la liberación del derecho de vía se tienen los proyectos de inversión y los proyectos de preinversión. Las fichas que se manejan en el área física para estas dos etapas son similares. La única diferencia es el detalle que se tiene de los datos al momento de recabar. En la etapa de preinversión se cuenta con tiempos relativamente cortos para ejecutar lo que es el capítulo concerniente al programa de reposición de pérdidas, y por ende la exigencia en estos casos es que se manejen datos un poco más generales, no con tanta precisión. En cambio, en los proyectos de inversión lo que se hace es tener un detalle más fino de los datos, una mayor cantidad de datos que nos van a servir de respaldo al momento de realizar los expedientes de afectación. Como siguiente paso, después de la recopilación de información, viene lo que es el trabajo de campo. El trabajo de campo consiste básicamente en conocer en carne viva, si se puede decir, todo lo que son las afectaciones. Es hacer un recorrido inicial al proyecto y, en función al eje de diseño aprobado, empezar a identificar las afectaciones. Para esto se hacen reuniones de socialización donde se agendan fechas para hacer relevamientos por sectores. En este relevamiento, el profesional lo que tiene que hacer es hacer un registro fotográfico de las afectaciones identificadas, tiene que llenar las fichas de campo a detalle y también tiene que recabar lo que son cotizaciones de materiales. Esto en el entendido de que con esta información el profesional tiene que elaborar los precios unitarios que van a ser aplicados a todo el proyecto, y estos tienen que estar respaldados a través de solicitudes o proformas. Una vez que tenga esta información, el profesional tiene que elaborar el informe correspondiente, mismo que tiene que estar aprobado por la instancia correspondiente en la ABC. Una vez aprobado este informe de costos, ya puede empezar a proceder con lo que son las indemnizaciones o avalúos correspondientes para las compensaciones. Con la información de campo, una vez concluida la etapa de relevamiento de campo, el profesional debe iniciar la etapa 3, que es el trabajo de gabinete. En el trabajo de gabinete tiene que plasmar los planos, tiene que plasmar en planos toda la información recabada en el relevamiento, ya a una escala adecuada, utilizando grosores de línea o colores de línea para diferenciar planos, etc. Tiene que completar tiene que armar lo que es el relevamiento fotográfico para un mejor respaldo de los ítems que uno va a considerar al momento de hacer las indemnizaciones. Y la diferencia entre lo que es el trabajo de preinversión con el trabajo de inversión es que en el trabajo de inversión, en esta etapa de gabinete, lo que se hace es utilizar el avalúo a través de tipologías. El uso de tipologías hace que el costo que calculemos por compensación, si bien no va a ser muy preciso, pero por el poco tiempo que se tiene en hacer los estudios, nos da un costo bastante referencial de lo que sería la liberación de derecho de vía en ese proyecto. En la etapa de inversión, lo que el profesional hace ya es hacer un detalle o un cálculo más preciso de lo que son las compensaciones o las afectaciones, y se llega al monto de compensación. El área agrícola se determina la indemnización y la compensación a mejoras de tipo agrícola que son realizadas en espacios rurales o urbanos, ¿no? Se tienen diferentes criterios en los cuales se basa los avalúos y la indemnización que se va a realizar a los afectados, ¿no? Se pueden tener diferentes tipos de cultivos, los mismos que son sujetos de avalúo. Los cultivos anuales son aquellos que se realizan dentro de una sola gestión, mismos que son relevados de acuerdo a la superficie en la cual se están implantando, ¿no? Hay que ver si estos cultivos tienen o no tienen riego, lo cual va a ser sujeto a una certificación de instancias comunales y o municipales. Para el avalúo de cultivos anuales se realiza los costos de producción de acuerdo al mejor cultivo que se tenga en la zona.
acuerdo a las características productivas que se tengan, se puede tener un cultivo de mayor predominancia o de mejor rentabilidad, en base al cual se realizan los criterios de avalúo. Para evaluar cultivos anuales se realiza un flujo de costos, un costo de producción que se realiza y se hace el pago por el metro cuadrado de acuerdo a la cantidad que se requiera, ¿no? Cuando se tiene un cultivo con riego, de acuerdo a las características productivas de la zona, se puede considerar una mejor producción, por lo cual el avalúo se realiza por 2 cultivos o por dos ciclos productivos por año. En caso de encontrar especies de frutales, se realizan también los costos de producción por individuo, en los cuales se ven cuáles son los insumos que se van a manejar y un costo de producción hasta la producción que se maneje, ¿no? Hasta llegar a las cosechas que se tengan. En caso de especies forestales maderables, se realiza las diferentes mediciones de acuerdo al diámetro de altura pecho y la altura comercial maderable. En este caso, inicialmente se toma hasta la primera ramificación. En el caso de zonas de altura, donde el pastoreo sea la actividad principal en la producción y en la dinámica productiva de la zona, se realizan los costos de producción de acuerdo a un estudio agroecológico de la biodiversidad de plantas y de pasturas que se tenga, viendo la carga animal que se pueda tener y una cantidad de la cobertura que se vaya a manejar. Se realizan también los costos por metro cuadrado. En caso de tener tierras en pastoreo que hayan sido parte de anteriores cultivos, se consideran como terrenos cultivables, que son parte de una rotación de los cultivos, y se maneja el costo de cultivos del mejor cultivo anual. En caso de bofedales, que son sitios de mucha sensibilidad ambiental, se debe tener cuidado con la afectación y que no se corte el régimen hídrico. En coordinación con las áreas de diseño de las instancias que manejan el proyecto, se debe realizar la cuantificación y verificar que sí se pueda realizar un cambio de diseño o cuidar estos sectores. Caso que no sea posible realizar este cuidado o cambiar el diseño de la carretera, se deberá hacer una compensación de acuerdo a los criterios mínimos de pastoreo, viendo un estudio de cuál sería la carga animal de la zona, ¿no? En otros sectores, como en el Chaco, se maneja el sistema de ramoneo, que es el pastoreo de acuerdo a brotes y de sectores que se tengan de arbustos, en los cuales igual se realiza un costo de la estructura florística del sector, en el cual se pueda ver cuál sería la carga animal que pueda mantener esta. No sería una pradera, sí sería un sector de pastoreo. En caso de contar con terrenos con derecho propietario establecidos y determinados por el área legal, se realiza el cálculo del precio de terreno con derecho propietario en área rural, el mismo que consta de la determinación de un precio justo de acuerdo al precio comercial con el precio catastral. En caso de no tener información catastral tanto de la ABT como de gobiernos autónomos municipales, se realizan sondeos entre los pobladores que no sean afectados para determinar un precio de venta comercial en la zona y hacer un promedio entre todos los precios que se hayan podido recabar. Tenemos otras especies que puedan ser afectadas también, que no son sujetas de avalúo, como son especies protegidas, como en el caso de la Amazonía, que son la castaña, la goma o siringa, que tienen legislación propia. En ese caso, y en caso de encontrar en otros sectores otras especies que tengan protección, se realiza la coordinación con el área ambiental para que a partir de esa área se puedan tener las medidas adecuadas para su reposición dentro de la comunidad. El trabajo de campo se realiza el llenado de las fichas de los formularios de campo, el A1 y el A2, en los cuales se incluyen datos generales del afectado, deben ser concordantes con todos los otros datos de las otras áreas. Se indica también la
distancia de liberación que se está haciendo, se toman coordenadas referenciales y las progresivas también de la afectación, del inicio y fin. Se indica también cuál es el tipo de producción que se está manejando en la zona y se realiza un croquis a mano alzada que sea referencial, indicando las colindancias y la ubicación de las mejoras, ¿no? Es un croquis muy referencial, sin embargo, este debe ser concordante también con los planos que se vayan a realizar. También se realiza un inventario de todas las mejoras existentes en caso de cultivos anuales. Se hacen las mediciones en cultivos perennes, como ser los pastizales introducidos nativos de acuerdo a la zona, y también se hace un inventario de las especies frutales o forestales de acuerdo a las características que se tengan. Estos formularios, tanto el A1 como el A2, deben ser obligatoriamente firmadas tanto por el profesional especialista a cargo del relevamiento como del afectado mismo, para que pueda dar la veracidad del relevamiento que se está realizando. Se realiza un registro fotográfico de las mejoras, procurando que también dentro del registro fotográfico se incluyan fotografías del afectado dentro del predio. El especialista del área agrícola también debe realizar la solicitud de costos de producción a los gobiernos autónomos municipales, instancias locales u otras instancias que se encuentren dentro de la zona de influencia del proyecto, que puedan ser referenciales y puedan dar datos válidos para la realización de los costos de producción, mismos que son elaborados y validados con el área agrícola de la ABC para su posterior aplicación dentro del proyecto. Estos precios son validados por autoridades locales o municipales. Una vez que se realiza el trabajo de campo y se tengan los precios aprobados, se realiza un trabajo de gabinete. Inicialmente realizando la sobreposición de la medición que se ha realizado en campo. La medición se realiza con topografía de precisión y estos datos se trabajan en gabinete sobreponiendo inicialmente con el saneamiento del INSA, con el derecho de vía aprobado, también el diseño geométrico que se tenga de la carretera. Y de ese trabajo en gabinete se obtienen áreas, superficies y se hacen la mensura de todas las afectaciones que se vayan teniendo. Estos planos son expresados en dos fichas, que son la A4 y la A5, que son las que reflejan el formulario de gabinete y el formulario de gabinete sobre una imagen satelital. La imagen satelital nos ayuda a verificar las afectaciones que han sido identificadas respecto a la carretera y nos permiten también verificar que se esté manejando de manera adecuada los criterios. Estos planos van a ser firmados por el especialista o la persona, el profesional que esté siendo a cargo de la elaboración de los planos. Finalmente se realiza un informe de avalúo en la cual se hacen todos los cálculos a partir de los planos y los formularios de relevamiento de campo, en los cuales se tienen datos generales progresivas y coordenadas exactas de la afectación y el inventario de todas las mejoras, ¿no? En las mejoras se debe especificar claramente las mensuras y las superficies que se han manejado. En caso de frutales también se hacen los avalúos por cantidad de plantas afectadas, lo mismo que en los forestales, y se hace una consolidación de esto en esta planilla, ¿no? Donde también se hace la mensura de la parte del terreno con derecho propietario y al final se consolida dentro de una tabla general del valor total de la indemnización, donde el profesional especialista del área realiza un dictamen a partir del cual se recomienda la indemnización por estas mejoras. Cabe aclarar que dentro de las dos partes que comprende un proyecto, en la parte de inversión y la parte de preinversión, existen pequeñas diferencias en cuanto a los relevamientos y la presentación de resultados. Sin embargo, en la fase de preinversión se consideran los frutales que estén todos en producción. En cambio, en la parte de inversión, o sea, los proyectos en ejecución, se tienen un mayor detalle en cuanto a la producción o si estas especies se encuentran en crecimiento. Vamos a ver el tema de los casos no convencionales. Existen afectaciones a actividades
que requieren de un análisis específico. Y claro, en cada proyecto existe una diversidad de estos casos que son presentados y de manera general podemos dar los lineamientos a través del Manual de Liberación de Derecho de Vía. Las actividades económicas o comerciales es uno de los ejemplos en los cuales se requiere se requiere aplicar criterios técnicos como es el tema del lucro cesante. Afectaciones identificadas por el programa de reposición de pérdidas y atendidas por otras instancias como son las afectaciones a servicios básicos, afectaciones a áreas protegidas de carácter nacional, departamental, municipal y o privadas. El tema del reasentamiento involuntario colectivo, que de igual manera requiere un estrecho vínculo y coordinación con las autoridades locales para el tratamiento de estos casos. El tema de la delimitación de las manchas urbanas, la afectación a territorios indígenas originarios y campesinos, en los cuales existe una amplia participación de los territorios indígenas en relación al tema de carreteras. Las afectaciones a cementerios o recordatorios fúnebres de igual manera requieren un tratamiento específico y la participación múltiple de los diversos especialistas de los equipos del programa de reposición de pérdidas. Afectaciones ausentes, lineamientos para la atención de reclamos de los afectados y o el procedimiento legal en casos de oposición o desacuerdo en el tema de la liberación de derecho de vía, son temas que son entendidos y asumidos por el manual y que los invitamos a que puedan revisarlo. Muchas gracias. Los criterios de evaluación del componente arqueológico se basan fundamentalmente en una base jurídica legal, ¿no? Y estas bases fundamentales son la Constitución Política del Estado por un lado, la Ley Andrés Ibáñez de Autonomías, la Ley 530 y, por supuesto, los convenios internacionales a través de sus políticas operacionales que guían los procedimientos de trabajo dentro del área arqueológica. Los trabajos que desarrolla la arqueología se basan en dos etapas fundamentales. La primera relacionada a la fase de preinversión o estudio o línea base y la segunda referida a la fase de inversión, la etapa constructiva del proyecto en sí mismo. En la primera parte del tema de la preinversión se refiere a una evaluación de todo el componente arqueológico presente en un proyecto vía. Esto nace a partir de una prospección arqueológica que se denomina y que se basa fundamentalmente a partir de un recorrido pedestre que se hace de todas las áreas asociadas a la carretera y las áreas conexas que involucran la construcción de la carretera. En esta fase de preinversión se debe iniciar la investigación o el trabajo de campo a partir de una recolección de información basada en la búsqueda de antecedentes arqueológicos históricos próximos a donde se va a emplazar la obra vía. Segundo, se verifica las declaraciones nacionales o locales que involucran al patrimonio cultural presente en el lugar de emplazamiento de un proyecto vía. A partir de esto se inicia el trabajo de campo. El trabajo de campo, como yo lo había dicho antes, se basa en este recorrido pedestre que busca la identificación de sitios arqueológicos asociados al derecho de vía y a las áreas conexas del proyecto. Las áreas de conexo del proyecto se refieren a campamentos, buzones, áreas de servicio, etc., ¿no?, que involucran al proyecto carretero. En esta primera fase de preinversión se determina la existencia o ausencia de sitios arqueológicos en un proyecto vía, a partir del cual se estructura las medidas de mitigación o de compensación que se puedan ejecutar durante la fase constructiva. A la vez, se hace una planificación de todos los procedimientos específicos que se van a desarrollar en la segunda parte que corresponde a la etapa de inversión. Además, a esto se suma el tema presupuestario. Con todo esto, se estructura un estudio, el cual tiene que ser revisado y validado por la Administradora Boliviana de Carreteras en coordinación con el ente rector, a partir del cual se plantean y se aprueban las medidas específicas en la etapa de preinversión. Posteriormente, tenemos la segunda etapa que corresponde a la etapa de inversión, es decir, la etapa constructiva. Una vez que se ha planificado dentro de la etapa inicial de preinversión todas las medidas que se van a asumir de compensación, las cuales involucran dos subfases importantes: la etapa de intervención o rescate arqueológico y la fase de monitoreo. En la fase de intervención arqueológica, habiendo detectado sitios arqueológicos dentro de la fase de preinversión, se determina qué medidas se tienen que hacer durante la fase constructiva. Básicamente, estas medidas implican los trabajos de excavaciones arqueológicas,
es la recuperación sistemática de la información que se halla contenida dentro de los estratos culturales que se presentan a lo largo del derecho de vía, ¿no? Y la otra etapa, la subfase que se llama monitoreo arqueológico, es el seguimiento constante cuando se está realizando el movimiento de tierras a la obra, ¿no? Y en esta etapa es importante del monitoreo porque debido a que la arqueología en muchos casos no es visible fácilmente, y especialmente en la zona amazónica, se determina un subprograma de emergencia o de contingencia. Este programa se denomina el programa de hallazgos fortuitos, ¿no? Que una vez que se documenta, se sigue un protocolo específico para reportar el mismo. Una vez culminada esta fase de la etapa constructiva, que se denomina de intervención, rescate arqueológico y de monitoreo, se tiene que hacer la liberación arqueológica. La liberación arqueológica consiste que una vez, habiendo realizado el análisis específico dentro de lo que significa el proyecto vial en el componente arqueológico, el especialista en arqueología, el cual debe tener, a recomendación nuestra, más de 5 años de experiencia en este tipo de proyectos, genera fichas donde las cuales se llena y se va liberando progresiva el proyecto, ¿no? Esta liberación consiste en decir que la intervención de la obra vial no está afectando sitios arqueológicos, y si existiera alguna evidencia, el arqueólogo da el visto bueno para poder liberar estos sitios. ABC, uniendo Bolivia.